averigüemos qué tiene hoy Dios destinado para nuestra vida. ¿Está listo usted? Vaya conmigo a Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esta noche, hermano, vamos a tocar base en dos versículos de los 11 que acabamos de volver a leer. Específicamente les hablo del versículo número 6 y del versículo número 10. Ahí vamos a estar estacionados en esta noche. Y para esto es necesario que primero, pues usted escuche las siguientes noticias. La primera imagen dice: Informe mundial sobre las crisis alimentarias. El hambre aguda sigue afectando a más de 1,000 millones de personas. La imagen número 2, con respecto a este tema, dice así: Cambio climático provocaría crisis de alimentos en 2050. El cambio climático afectará la producción agrícola a nivel mundial. Se estima que para el 2030 el precio de los alimentos aumente hasta en un 90% más de lo esperado. Esas dos noticias tienen que ver con el versículo número 6, que traerá escasez y crisis de alimentos. Y las siguientes dos imágenes que traigo refieren al versículo número 10, cuando habla sobre los astros que hay en el cielo. Y la primera imagen dice así: luces en el cielo impactan a residentes y molestan a astrónomos. Y la segunda imagen relacionada con esto dice: el sol se está oscureciendo. Estas fotos de la NASA preocupan a los científicos. Uno de los dos agujeros coronales registrados cubre un 8% de la superficie total de la estrella llamada Sol. Dos imágenes le complemento. Hambrunas, hermano. En lo que va del año, estos primeros 5 meses, hay 2 países que se han declarado en estado severo de crisis alimentaria: Sudán y Haití. ¿Sí? Normalmente los ubicamos como uno de los países más pobres del mundo, pero ellos se han declarado en un estado de emergencia total por crisis alimentaria. Segundo dato de esta noticia que le traigo: esto de la crisis de alimentos, hermanos, implica no solamente la falta de comida, sino también una completa devastación de la materia prima donde se obtiene la comida. Hablamos de bosques, hablamos de selvas, hablamos de mares. Que si estos recursos no están disponibles, no hay alimento de dónde sacar. Y también, hermano, de un alza desmedida de los precios. Eso no nada más, la escasez de alimentos no nada más va a referir a que no hay alimentos, sino que el precio está superlativo. Como leí en la noticia, para dentro de unos 9 o 10 años habría un 90% de inflación. Eso ya es que una economía no va a poder sustentar nada de eso. Y con respecto a la segunda noticia, le traigo igualmente dos complementos. Se han detectado 2 manchas negras dentro del Sol.
llamados agujeros coronales, que cubren el 8% del Sol, pero que no suponen un riesgo aún para que la vida se desarrolle aquí en la Tierra. Y la segunda, según la ciencia, hermano, el Sol es una estrella de mediana edad, es decir, que no es tan vieja, pero por una cuestión natural experimenta cambios en su brillo y se llaman mínimos solares, es decir, que por algún tiempo el Sol dejará de dar luz y energía como nosotros pues a veces lo padecemos, aunque no parezca, porque salimos y hace un calor de la patada, ¿verdad? Pero el calor no está relacionado nada más con la energía que nos brinda el Sol. Y otro dato, los cielos se estremecen, hermano, hay cada vez mayor frecuencia en cuanto a meteoritos, estrellas fugaces, truenos desmedidos, lluvia de estrellas, y en relación con entre los cielos y los astros, los eclipses aumentan también en su manifestación. Así que todo esto tiene una razón. Vaya conmigo, versículo número 6. Delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Delante de él, ¿de quién está hablando? Del ejército. Delante del ejército temblarán todos los pueblos. Y aquí ya hace referencia a la tercera dimensión que yo le hablo de las profecías. Porque no dice delante del pueblo de Israel. No dice delante de Judá o de Sión o delante de mi pueblo. Dice delante de todos los pueblos de la tierra. Lo que dice que esta parte específicamente es para todo el mundo, ¿sí? Ya no es nada más para los judíos, para los hebreos. Ahora está hablando que delante de este ejército que vendrá en su momento, toda la tierra va a temblar y llegar a un punto de que se pondrá pálido. Aquí algunos de nosotros alguna vez hemos sufrido un susto, un espanto, e inmediatamente el color de la piel se transforma, cambia, ¿no? Porque el cuerpo reacciona, el sistema tiene que mandar ciertas señales de alerta, de alarma, y eso hace que de una forma literal el cuerpo cambie de color, el tono de piel cambie por un momento de color. Esto va a suceder igualmente cuando se manifieste ese poderoso ejército en todos los pueblos de la tierra. Van a estar pálidos. Concretamente, este versículo habla de una hambruna que vendrá a toda la tierra en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo en el que estamos nosotros estudiando. Como ya hemos dicho anteriormente en varias repetidas ocasiones, hermano, las langostas, el ejército humano después trajo una severa crisis natural al pueblo de Israel. ¿Sí? Las langostas devastaron todo y no tenía el pueblo qué comer. ¿Sí? Las familias estaban desnutridas, las familias no tenían para sembrar, no tenían para cosechar, y eso también se vio afectado en la casa de Dios, porque la gente, el pueblo, dejó de presentar ofrenda en la casa de Dios. Y recuerde que la ofrenda en ese momento, ¿cómo era? En especie. Ellos presentaban el trigo, ellos presentaban el aceite, ellos presentaban el vino, y de eso se sustentaban. Pero las langostas destruyeron absolutamente todo. Después vino este ejército también y dejaron pelón la pobre fructífera tierra de Israel. Dice Joel en el capítulo 1, lo leímos, versículo 16, delante de ustedes fue arrebatado el alimento. Delante de ustedes. Es decir, que no es que no se hayan dado cuenta, no es que les hicieron chanchullo, sino que delante del propio pueblo, de lo que se dedicaban por generaciones, de lo que era su profesión, les fue arrebatado. Así como esa dimensión local sucedió, que hubo, si no hay para sembrar, pues ¿qué es lo consiguiente? No hay para comer. Y si no hay para comer, hay hambruna. Estoy seguro que muchos de los, sobre todo pequeños, de los ancianos, de los que estaban enfermos, acabaron muertos por la hambruna que había en ese momento. A eso se refiere el versículo número 6. Pero ahora no está hablando a una escala local, está hablando a una escala mundial. Que delante de él, el ejército va a traer una hambruna a la tierra. Va a traer una profunda crisis, hermano. Eso en el pasado, como le comenté, ya se dio. Israel lo padeció, no solamente en Jerusalén, sino en todo el país.
Israel en dimensiones territoriales no es muy grande, pero todo el país estaba completamente afectado, estaba completamente destruido, seco, no había nada que comer. Y eso es una figura de lo que va a acontecer en aquel gran día de Jehová. Habrá hambruna en la tierra. Vaya conmigo, por ejemplo, a Isaías, capítulo 13. Este es el profeta que recuerde usted que profetizó sobre la llegada de Asiria. ¿Sí? Le enseñé la semana pasada que Isaías refería a Asiria como ese pueblo del norte del cual Joel hablaba. Y vea qué relación tiene. Empezamos desde el 6 hasta el 8. Usted lo sigue con su vista. Dice así, aullar. Y no le está hablando a los perros. Y no le está hablando a los lobos. Le está hablando al pueblo. Le está hablando a la gente. Y vea qué término está ocupando, aullar. Un ser humano aulla. Un ser humano se queja, habla, padece. Pero será tanto el gemir que parecerá como si estuvieran aullando una manada de lobos ahí en el monte, de esos que usted lo escucha a medianoche y dice, ah, caray, así estará aullando el ser humano. Pero vea por qué, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Está, tanto Joel como Isaías como Jeremías se están refiriendo al mismo momento. El día de Jehová, ya sabe usted, no habla de 24 horas, sino de un periodo. Y entonces está hablando que en ese periodo la gente va a estar aullando por todo lo que va a acontecer en el día de Jehová. Versículo 7. Por tanto, toda mano se va a debilitar y desfallecerá todo corazón de hombre. Primera parte, toda mano se debilitará. Está hablando aquí de fuerzas físicas. Y cuando uno no come y no se alimenta correctamente, ¿qué le pasa al cuerpo? Anda todo débil. ¿Y por qué va a andar débil? ¿Por qué se va a debilitar toda mano? Porque no habrá que comer. Porque la comida estará escasa. Porque la comida estará a un precio que la gente no podrá pagar. Solamente serán unos cuantos. Usted vea videos en internet donde habla las 10 familias que controlan el mundo. Quizá para ellos tengan para sustentar, pero para el resto de las personas, para el resto de la gente en países como le dije hace un momento, Sudán, Haití, ¿cómo van a padecer y a añorar un bocado de pan? Versículo número 8. Y se van a llenar de terror, de angustias y de dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, ¿rostros de qué? De llamas. Dice aquí sus dolores. Cuando alguien pasa mucho tiempo sin comer o se malalimenta, ¿duele el estómago o no duele el estómago? ¿Duele la cabeza o no duele la cabeza? ¿La gente se llega a desmayar o no se llega a desmayar? Y dice aquí que van a voltear a ver a su compañero y se van a asombrar del rostro. Cuando alguien no se alimenta bien, salen manchas en la cara, están pálidos, están amarillos, tienen mal aliento. De todo eso la gente se va a empezar a asombrar por una razón, por una causa, porque en aquel día la hambruna será tal que no podrá ser satisfecha la gente de alimento. Y no hablamos de que, bueno, el 50%, como nos hacen ver en algunos de los datos maquillados de los gobiernos, será la mayoría de la población quien esté en esta condición. Hay dolores físicos por el hambre y hay también dolores del alma. Imagínese usted la escena de mujeres con sus pequeños que no puedan alimentarlos. ¿Será difícil? ¿No? Si cuando uno está corto de dinero, ¿no? Y va con el hijo y pasa y el niño dice, oye papá, cómprame esto, vamos al McDonald's, y tú le aplicas la clásica, en la casa hay huevo. Eso quiere decir que no hay qué. ¿Y se siente feo o no se siente feo? Ahora imagine esa escena. Dolores de angustia, dice ahí, porque la mamá dirá, ¿y qué voy a darle de comer a mi hijo? Y si un adulto puede aguantar un poco más sin alimentarse, pero un niño, habrá mucho más muertes en aquel tiempo a causa de la tremenda hambruna que hay. Otro profeta, otro tiempo hablando sobre lo mismo. Chin, ese se los hubiera dicho desde antes, para que apenas lo vinieran encontrando. Nahum capítulo 2. Desde aquí voy a ver, porque luego unos andan en el Nuevo Testamento
A ver, levante su mano sinceramente, ¿quién ya lo encontró? Híjole, falta la mitad. Hay que esperar unos 30 segundos. Nahum capítulo 2, versículo 10. Bien, quien no lo haya encontrado aún solamente escuche. Dice así la palabra de Dios: vacía, agotada y desolada está. ¿De quién cree que está hablando ahí? De la tierra. Está hablando ahí de la tierra que está vacía porque no hay nada que comer. Es como cuando usted está a media quincena, abre el refri y sale corriendo una cucaracha diciendo vámonos porque aquí no encontramos nada de comer. Así de vacía estará la tierra, agotada, es decir, cansada. ¿Por qué cree usted que los judíos aplicaban el método y el sistema de dejar reposar un año la tierra? Porque le traía primeramente mayores bendiciones, porque ese año que no sembraban confiaban en Dios y eran satisfechos en sus necesidades, pero también permitían que la tierra descansara, recobrara sus nutrientes, y al año primero, después de esos 7, les daba, le aseguro, los mejores frutos que en su vida hubiesen visto. Pero la tierra va a estar agotada porque la están explotando, la están sobreexplotando, la están llevando al límite. Y dice desolada, también como el desierto, también como Israel, no habrá absolutamente nada. Y dice, ¿y entonces qué va a ser? ¿Cuál va a ser la primera reacción de la persona? Que su corazón va a estar como desfallecido. Dice que van a temblar las rodillas. Y aquí está nuevamente diciendo el profeta cuando todos tenemos hambre. ¿Dolor en qué? En las entrañas. Les van a crujir las tripas como nunca. Aquel dicho que dice, ya se está comiendo la chica con la grande o la grande con la chica, va a ser literal, porque van a ser horas, días y semanas sin poder comer nada. Dice, rostros demudados, lo mismo. La falta de alimentación hará que se vea repercutido en la salud y en los rostros físicos de la gente, hermano. Regrese ahí a Joel. Nosotros en el cumplimiento actual, aplicando la segunda dimensión de lo que le comenté hace un momento, podemos ver los estragos de esto diariamente, ¿no? Diariamente. Por eso le comento, sí hay una aplicación en el pasado de qué es lo cual nosotros nos basamos, pero también que esa base sirve para poder darnos cuenta que lo que sucede ahora no es diferente a lo que venía sucediendo, y que lo que va a suceder en el futuro no va a ser diferente a lo que sucede ahora ni lo que sucedió en el pasado. La única diferencia será que estará incrementado, que su valor será exponencial. Usted y yo no pasa un día, sobre todo los que andamos en transporte en la calle, no pasa un día sin que nosotros veamos a una persona en situación de calle, a una pidiendo dinero. Y a todos nos gustaría poderle dar a los demás, pero a veces tú dices, es que si le doy desacompleto, o no traigo cambio y pues no le voy a dar de a 200. Cosas así, hermano. No pasa un día sin que nosotros veamos a aquellas personas que están en situación crítica, o que podemos darnos cuenta que los vecinos también la están pasando bien dura. Algunos de nosotros a lo mejor compartimos vivienda con personas, con vecinos que tienen 3, 4 hijos. Y yo tengo una y no sé cómo le hago tú para sobrevivir con 3, con 4, con 5. Lamentablemente, hermano, en muchos países y en muchas sociedades no gozan, ahí sí, con acceso a comida. Y eso es algo que usted y yo no sabemos, porque nosotros, pues poco, a lo mejor no es la comida más cara ni más lujosa, pero siempre tenemos que comer. Y hay personas que literalmente no tienen que comer. Hay personas que no comen 3 veces al día como usted y yo, otros 5, otros comen 5 veces. Pero hay personas que no comen ni 3 veces, ni 2 veces, comen una. Que tienen que trabajar, digamos, un día completo y esperar aguantar el hambre hasta lo que más pueda, hasta la recta final del día. Entonces sí, empacarle con todo, porque su siguiente comida será hasta el siguiente día. ¿Sí? Nosotros porque nos sostenemos de una promesa que Dios nos ha dicho que no nos faltará el alimento. Pero hay personas que no conocen esta promesa, que no creen esta promesa y que no tienen acceso a esta promesa. Y entonces sí, sufren los estragos de la hambruna,
sufren los estragos del devorador, sufren los estragos de la devastación, sufren los preestragos del día de Jehová. Quien tenga corazón de pollo no vea, pero quien todavía aguante un poquito más, métase a ver noticias, métase a ver imágenes, cómo niños están literalmente en los huesos. Cómo aplican a veces hasta el canibalismo. Cuando uno de ellos muere, pues le quitan la poca carne que les quedaba. Lo que sí nosotros, usted y yo, llegamos a padecer, hermano, esos estragos son el alza de alimentos. La famosa inflación que le acabo de comentar, que acabamos de ver, que también es una característica de la hambruna. No nada más es la falta de alimento, es no acceso a esos alimentos. ¿Quién de los que estamos aquí, levante la mano sin ningún tipo de pena, puede en estos momentos acceder de lo que trae en sus bolsillos, en su cartera? Podría acceder a pagar ahorita una cena en un restaurante de lujo. Ninguno de nosotros. Todos esperamos que sean las 11, las 10, las 11 para llegar a comer a casa lo que mamá, lo que la esposa hizo, ¿sí o no? ¿Sí? Porque hay momentos en los que no alcanza para adquirir todos esos productos. Usted va por 3 cosas a la tienda hoy día y ya son 100 pesos, ¿sí? Y le dura una noche. Y para que la gente gane 100 pesos es el salario mínimo de un día, que está a 120. Usted va y me dice, me da un litro de leche, me da tal pan y me da un cuarto de jamón. ¿Cuánto le cobro? 98 pesos, por favor. Y antes con esos mismos 100 pesos hasta le sobraba para llevarle un chicle a la banda. ¿Ah? ¿Cuánto es el kilo de tortilla hoy? A mí me cobraron 20, me dieron cara de turista, de millonario. Le voy a reclamar mañana al señor. Mírese, fui para decirle, me da 5 pesos, porque nada más somos mi tía y yo. Literal, me dio 5 tortillas. Le digo, échale medio kilo, hijo. Te pedí 5 pesos, no te pedí 3 centavos. 5 tortillas por 5 pesos. Estaba vendiendo a peso la tortilla. Cuando antes alguien iba por 5 pesos y bien le alcanzaba para poder comer en ese momento. No le digo que le sobraba para hacer chilaquiles, pero le alcanzaba. Esa es inflación. Ese es un estrago hermano, de la hambruna que está por venir en ese momento. Cuando el ingreso es menor al gasto que se hace, porque no alcanza para comprarlo absolutamente todo. Las hermanas que van al mercado lo pueden comprobar todo el tiempo, porque ya más o menos tienen calculado cuánto se gastan para comprar o hacer tal guisado, y de repente llega y, oye, ¿qué le pasó? A las enchiladas no tienen queso. Pues es que ya no me alcanzó, ¿sí? Yo sé que no estoy hablando aquí de un tema totalmente ajeno, que quien diga aquí, no, pues no sé de lo que me hablan estos, a mí me alcanza, me sobra y puedo disparar. Es más, te invito a mi casa. Ese es el mismo devorador del mundo, hermano, y que ha estado presente en todas las etapas de la historia. En todas las etapas de la historia de la humanidad ha habido crisis, ha habido momentos en los cuales no se puede sostener y que llega a haber un crack. Cuando de juicio se trata también, hermano, Dios se hace presente en esta parte, permite que esto sea desatado. Ahora, en el futuro, hermano, esto será una forma también de castigar a la humanidad por su mala administración en la tierra. Recuerde que a quién dejó como administradores de la tierra, a los seres humanos, ¿sí? Fructificad y multiplicaos. La primera orden fue fructificar, es decir, hazte cargo de esto, tú eres administrador. Lo que tú ves, lo que tienes al alcance, la habilidad que te doy, la tienes que reproducir, pero también dejar para los demás. Pero los seres humanos, ¿qué hacemos primero? Pues vamos a multiplicarnos sin fructificar. De verdad es que la sobrepoblación es otro estrago de esto. Porque si fuéramos 1,000 millones de personas en el mundo, pues bien alcanza y sobra. Pero somos 7,500 millones, más los que vienen ahorita en camino. Sí, las personas que se resguardaron en cuarentena en la pandemia, pues ya se empiezan a ver unos estragos. Y también esos chiquitines, ¿qué hacen? Hay que comer. Y los recursos siguen siendo los mismos. O cuando ha escuchado usted que dice, ya surgió un nuevo bosque, ya plantaron una nueva selva. Nunca, al contrario, ya deforestaron tal, ya declararon zona de emergencia o estado de alerta aquí y allá. Sigue pasando eso, hermano. Vea un ejemplo de cómo
esto de la hambruna y de la calamidad ha estado presente siempre. Vaya a Éxodo, capítulo 10. Versículo 7. Sin importar el país que sea, va a pasar los estragos. Llámese Estados Unidos, llámese China, llámese Rusia, llámese cualquiera. Aquí está hablando en ese momento el país más fuerte. Y vean lo que le pasó. Versículo 7 dice... Entonces los siervos de permítame. 10:7. Es el 5, perdón. Desde el 4, dice así. Y si aún rehusas dejarlo ir, está hablando Moisés a Faraón de parte de Dios. He aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio. ¿Qué va a traer? La langosta. Hasta ahí primero. Lo que nosotros también estamos viendo en la época de Joel, que devastó al pueblo, ese mismo método, ese mismo juicio ya se lo había aplicado a Egipto. Trajo la langosta y vea lo que iba a hacer. La cual primero va a cubrir toda la faz de la tierra. No vas a ver el piso, ¿sí? De modo que no pueda verse la tierra. ¿Y qué van a hacer las langostas? Mientras comerán lo que escapó del granizo, habla, y comerá asimismo todo árbol que os fructifica. ¿En dónde? En el campo. Ahí está hablando que cuando terminó esta plaga, porque no dejaron ir al pueblo tras esta octava plaga, no hubo nada que comer. Hubo crisis alimenticia. Y lo poco que a lo mejor llegasen a encontrar, ¿para quién cree que era? Para el faraón, para su familia, no para el pueblo. La gente murió de hambre. Algo así sucederá en el día del Señor a una escala macro, a una escala que usted ni yo no nos imaginamos. Por eso cobra mayor relevancia cuando Jehová pregunta, cuando Joel dice, ¿quién podrá escapar? ¿Quién va a poder decir, bueno, yo me voy a agarrar mi nave espacial y me voy a ir a Marte? Ahí están plantando unos nuevos huertos. Nadie podrá escapar de la hambruna que se está desarrollando ahorita, pero que se va a desatar cuando Dios lo permita. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, en el cumplimiento del futuro esto va a ser más fuerte, hermano. Nos vamos nosotros poco a poco acercando a ese momento. Vayamos sumando, vayamos uniendo las piezas de lo que hoy usted y yo vivimos en el día de hoy, para que cuando llegue ese día vea lo que le va a acontecer a la humanidad, ¿sí? La situación ya exponencial, ya elevada con toda su fuerza y que va a ser permitida por Dios mismo para el mundo y para la humanidad, está profetizado por Juan en el libro del Apocalipsis, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, Juan está diciendo que también esto va a suceder en ese periodo, cuando nos habla de los jinetes, cuando nos habla de los caballos, cuando nos habla de los sellos, que va a dar comienzo o va a dar apertura, va a inaugurar formalmente, va a dar la bienvenida a diferentes eventos que van a pasar. Y lo llevo nada más al que estamos estudiando. Usted en su casa, ¿sí hizo la tarea que le dejé hace 8 días de leer Jeremías 50-51? Pero está la predicación en internet, amigo, no hay justificación. Nadie hizo la tarea, ¿verdad? Bueno, lea usted completo el capítulo número 6 de Apocalipsis, pero en los versículos 5 y 6 va a hablar esto que nosotros estamos viendo. Versículo 5 dice así, Apocalipsis capítulo 6. ¿Ya llegó? Ya si no encuentra Apocalipsis, de verdad me voy a bajar a darle un bibliazo en la cabeza. Quien lo esté buscando en el Antiguo Testamento, de verdad, corto la señal y digo... ¿Ya? Apocalipsis capítulo 6 dice así: cuando abrió el tercer sello, habla del Cordero, o sea de Jesucristo, quien va a abrir los sellos. Oí al tercer ser viviente que decía: ¡Hey Juan, ven y mira! Y yo fui obediente y miré, y he aquí salía un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Esos números que maneja ahí de 2 libras por 1 denario y 6 libras por 1 denario, ¿qué cree que se llama? Inflación.
Inflación. Nos está diciendo lo que van a costar las cosas básicas, ¿sí? Porque después le dice, no dañes el aceite y el vino, pero el aceite y el vino no son necesarios para la comida como si es el trigo y la cebada. De ahí dependen pues más alimentos, más maneras y más guisados y más formas de comer, de transformar el alimento. Y le está diciendo la inflación que toque lo que basa la alimentación de la humanidad. Y es Dios quien va a soltar esa calamidad, ese tiempo de hambruna, de desolación, de todo lo que hemos estado viendo, de padecimiento en las personas, de que se van a matar, se van a morir, van a luchar entre ellos por la comida, hermano. La poca comida que haya va a luchar, y eso es lo que nosotros ahorita va a complementar cuando usted lea en su casa los primeros versículos, hermano. Los que prevén al caballo negro de la hambruna, como acabamos de ver, son el caballo blanco, que es el de la conquista, y el caballo o el jinete bermejo, que es el de la guerra. Entonces, lo que va a anteceder la hambruna va a ser conquista de otros pueblos y guerras entre esos ejércitos, entre esos pueblos. Pensemos esto: si la comida escasea, hermano, los pocos países que tengan algo de alimento van a ser invadidos para poderse apropiar de ellos, de los recursos. Y le digo algo que usted sabe y que se da cuenta. ¿Quiénes son los países o las naciones que cuentan con los mayores recursos? Los países pobres. Los desarrollados tienen tecnología para explotarlo, tienen armamento, tienen políticas para invadir, pero no tienen recursos. ¿Por qué cree que Estados Unidos viene aquí y hace sus chanchullos? Porque ellos no tienen petróleo, quien lo tiene es México, ¿sí? Ellos dicen, yo te presto la refinería, la tecnología para poder explotar tus yacimientos de petróleo, pero yo lo transformo allá y te lo revendo más caro. Porque aquí en México no hay posibilidad de explotar a ciertas profundidades y sacar el petróleo. Lo mismo va a suceder. El blanco y el bermejo van a decir que se maten entre ellos. Y los que no sobrevivan a la guerra se van a morir ¿de qué? De hambre. Todo eso está por acontecer, querido hermano. No es una película de terror. No es un cuento ficticio. Es la realidad. Solamente se ocupan figuras, hermano. Tras la guerra, cualquier guerra que usted vea en la historia, lo siguiente es la escasez de alimentos en los países participantes. Los principales objetivos de bombardeos, pues no creo que son los parques para que no salgan a divertirse. Son hospitales para que la gente no tenga dónde ir a curarse. Son campos de agricultura para que no haya que alimentar. ¿Sí? Son escuelas para que maten a los niños. Va a ser exactamente lo mismo. No va a haber que comer. Y le pongo un ejemplo. Tras la Segunda Guerra Mundial, hermano, donde Alemania resultó perdedor y Estados Unidos hábilmente se vio que esta es oportunidad para incrementar sus ganancias financieras, implementó lo que se conoce como Plan Marshall, que era reconstruir a los países que habían sido devastados por la guerra a cambio, no de dinero físico en ese momento, a cambio de endeudarse para el futuro. ¿Sí? Lo mismo sucede. No tienes comida, yo te la vendo, pero te la vendo al precio que se me antoja, al precio que yo quiero, y pocas personas van a poder tener acceso a eso. Regrese al capítulo 2 de Joel. Terminamos ya el versículo número 6, ¿sí? Que habla de este ejército que va a atacar las arcas de los alimentos y que va a hacer estragos en todo el mundo y los va a dejar pálidos de una manera literal. Y ahora nos brincamos al versículo número 10. ¿Ya llegó ahí? Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán ¿qué? Su resplandor. Los 3 capítulos de Joel, ya vimos uno, estamos viendo el otro y veremos más adelante el siguiente. Aunque usted vea que se repita la frase, el dicho o lo que va a suceder, hermano, está refiriéndose al mismo día de Jehová y está hablando del mismo juicio, no es otro, a pesar de que estemos en el siguiente capítulo o en el capítulo anterior. En el capítulo 1, recuerden, nos habló de la crisis
En el 2 también nos está hablando de la crisis. En este 2 nos está hablando de eventos que va a haber en el cielo. Y en el capítulo 3 también nos va a haber eventos que van a suceder en el cielo, ¿sí? Todo esto se relaciona con oscuridad, hermano. Todo esto que estamos viendo. Una de las maneras de distinguir el día del Señor, el día de Jehová, es tinieblas y oscuridad. Y por dos causas, por dos razones. Uno, porque va a implicar la poca o la escasa presencia de luz solar, como lo que le leí al inicio de la noticia. Este día será caracterizado porque literal va a haber tinieblas por momentos. Y segundo, porque habrá de ser tan tenebroso que resultará completamente oscuro. Nosotros relacionamos la oscuridad siempre con el miedo, con que algo puede suceder de mayor peligro. Lo mismo para ese día, hermano. Y es nuevamente el versículo 10 cuando dice, delante de él temblará la tierra. ¿De quién está hablando? Del ejército. Delante de este ejército va a temblar la tierra, hermano. El día del Señor también se va a caracterizar por una serie de perturbaciones que van a acontecer en el cielo. También van a decir, ¿y ahora qué está pasando? ¿Y ahora qué está sucediendo? ¿Y esto qué es? Y eso no crea que va a permitir que la tierra sane, por ejemplo, de la hambruna que haya en la tierra, sino que va a ser o en el mismo momento o posterior, pero el chiste es que no va a salir de una cuando ya está llegando otra. Que los astros, hermano, obedezcan la voz de Dios, solo representará una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es cuando Dios interviene en la tierra, cuando Dios interviene en su creación, en lo que Él hizo. Recuerde Génesis capítulo 1, Él manda a que crezcan, a que nazcan, a que surjan lumbreras que identifiquen al día y lumbreras que identifiquen a la noche, ¿sí? Entonces en este momento va a suceder eso, una intervención por una orden de Dios, decir que quizá el sol se apague o baje su intensidad o deje de alumbrar, que las estrellas también, ¿sí? Que la luna completamente se oscurezca, porque es un efecto inmediato. Si el sol no da energía, la luna tampoco. La luna se provee de la luz que otorga el sol, ¿sí? Vaya conmigo a Salmo capítulo 18. Ve aquí un ejemplo de teofanía. Salmo número 18. Versículo 7. ¿Ya llegó? Dice así: la tierra fue conmovida y tembló. Dice aquí, se conmovieron los cimientos de los montes. Y la última parte, y se estremecieron, porque ¿qué? Se indignó. Cuando dice se indignó él, no crea que está hablando de David, no crea que está hablando de Chanito, de Juanito, es que se indignó y por su indignación se estremecieron los montes. Se indignó el Señor e hizo una teofanía, e hizo una intervención y provocó que los montes temblaran. Y lo mismo va a suceder. ¿Usted cree que para el día del Señor, el Señor no va a estar indignado? ¿Sí? Entonces va a ser una intervención ahora con los astros, con las lumbreras mayores y menores, y quizá le diga, te apagas, dejas de dar tu resplandor, dejas de dar tu luz. Y está, fíjese aquí, está bien relacionado una con la otra, porque si no hay energía solar, no hay alimentos. Si el sol empieza a perder su intensidad, también se va a ver reflejado en las plantas, también se va a ver reflejado en los animales, también se va a ver reflejado en las personas. Estos sucesos de los que habla Joel, hermano, de los que venimos mencionando, forman parte también de lo que Cristo reafirmó como parte de esta profecía. Usted lea Mateo capítulo 24 y lo va a encontrar tranquilamente. Otra más a su tarea. Me gusta dejarles tarea, pero nosotros vamos a Marcos, que ese nos habla un poquito más específico. Marcos capítulo 13. Vea cómo también el maestro está diciendo esto. Marcos capítulo 13, versículo 24, ¿sí? Está haciendo una de las últimas charlas con sus discípulos, previniéndolos,
para que estos también enseñaran a sus generaciones y las generaciones a las generaciones y se transmitiera. Vea versículo 24, dice: pero en aquellos días, después, aquí está la clave, después de aquella tribulación, que es el mismo momento del que estamos hablando, ¿qué le va a pasar al sol? Se va a oscurecer. ¿Y qué le va a pasar a la luna? ¿Y qué le va a pasar a las estrellas? Y dice que más, y las potencias que están en los cielos van a ser conmovidas. Todo esto está hablando de lo mismo, hermano. Está todo relacionado. Por todo lo que hemos dicho, hermano, ha de acontecer, que ha de pasar, será un gran día de caos. Como en el Génesis, cuando al inicio predominaban ¿qué? Las tinieblas. No había aún ni lumbrera mayor, ni lumbreras menores. Y entonces, ¿qué había? Oscuridad. ¿Sí? Y se lo recuerdo, vaya al primer libro de la Biblia, primero, ya sabe, bibliazo a quien busque Génesis en el Nuevo Testamento. Génesis capítulo 1, versículo 2. Amén. Ya llegó, bien fácil, se lo sabe usted hasta de memoria. Y la tierra estaba totalmente desordenada y además estaba como vacía. Es decir, la tierra va a volver a su condición primaria. ¿Sí? Ya vimos que la tierra va a estar desolada y vacía por la hambruna y también va a estar oscura. Situación y condición que estaba antes de la intervención del Espíritu de Dios. Seguimos leyendo y dice aquí: y las tinieblas estaban ¿qué? Sobre la faz del abismo, hermano. Sobre la faz del abismo. Lo mismo ha de acontecer en esos días. El Señor estará indignado y va a traer tinieblas, va a traer oscuridad a aquellas personas que han hecho indignar a Dios. Cuando Dios interviene, hermano, no solamente trae un orden, como pudimos ver, Él rectificó todo, trajo un orden a la tierra, trae un orden a tu vida, ¿sí? Sino también provee de luz. Lo primero que hizo después es darle orden y alumbrar. Dios a ti y a mí, después de ordenar nuestro caos, nos alumbró con su amor, ¿sí? Traemos hoy una lumbrera en nuestra vida como si fuéramos unas luciérnagas, pero porque Dios está alumbrando en nosotros, hermano. En ese caso, en este día de Jehová, volverá a traer orden al mundo con el gobierno del milenio. Volverá a traerlo. Lo que el mundo deshizo, lo que la humanidad bajo sus condiciones, sus características, bajo sus condiciones logró deshacer, Dios va a volver a traer un orden, pero en esta ocasión no será con luz, sino será con ¿qué? Con oscuridad. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Vaya pasando ya mis hermanos de la alabanza para que me acompañen en este final, en este cierre. Estos diferentes eventos, hermano, que van a evocar el tiempo de otra plaga, porque recuerde usted, ya vimos en Éxodo que la plaga número 8 fue la plaga de las langostas, que dejó un hambre total en la tierra de Egipto. ¿Sabe cuál fue la plaga número 9? La plaga de tinieblas. Y esto lleva un orden profético. Primero dejan a la tierra escasa, primero dejan a la tierra con hambre y después viene la oscuridad. Lo que sucedió en Egipto. Vaya, regrese a Éxodo capítulo 10. Versículo 21. Dice así: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, en dirección a donde estaban los astros, para que haya ¿qué? Tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que las palpe, es decir, la densidad de la oscuridad será tal que podrás sentirla. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, obedeciendo a Dios, recordando cómo Dios cómo Dios lo respaldó
Cuando abrió el mar rojo hizo lo mismo, extendió la vara. Ahora extiende la mano hacia el cielo y dice que de inmediato, no esperó a que llegara la noche, de inmediato cambió y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. ¿Por cuánto? Por 3 días. Y ahora en el día del Señor no va a ser por 3 días estas tinieblas. Versículo 23. Ninguno pudo ver a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar, no se pudieron mover durante esos 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Yo no sé cómo sucedió esto, pero lo que va a suceder en el día del Señor es que nosotros, iglesia, estaremos con Dios, y el mundo, la gran tribulación, estará padeciendo esto porque han indignado al Señor. Quiero decirle 2 cosas que van a complementar esta parte, esta profecía, este juicio. Esta plaga, hermano, de tinieblas que acabamos de leer, llegó inmediatamente después de las langostas en Egipto. No hubo una langosta a la mitad, ¿sí? Lo mismo sucederá. La hambruna llegará y tras él las terribles tinieblas que harán que nadie pueda ver lo que está pasando. Primero vendrá la devastación natural y después vendrán los acontecimientos en el cielo. Y segunda cosa que va a complementar esto, aquella plaga de tinieblas, hermano, si usted estudia las 10 plagas, aquella número 9, la de las tinieblas, llegó sin que Jehová le diera un previo aviso al faraón. En algunas otras le dijo a Moisés: ve y avísale al faraón que deje ir a mi pueblo, y si no quiere, entonces le sueltas el juicio. Y en la de tinieblas no sucedió así. En la de tinieblas se saltaron al faraón y le dijeron directamente a Moisés: extiende tu mano para que lleguen las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de Jehová nadie será avisado. A nadie le dirán: hey, el día de mañana viene el día de Jehová. Llegará tal cual. Los acontecimientos, hermano, están pasando, que dan señales, pero eso lo sabemos tú y yo. Pero la gente que está allá afuera, la que no respeta a Dios, la que la indigna con su comportamiento y con sus blasfemas, para ellos será la sorpresa de las tinieblas. Para ellos será la sorpresa de la hambruna. Ese gran día, hermano, vendrá como un de repente. Todo esto que nosotros acabamos de ver en estos 11 versículos la semana pasada, y esto no se va a referir, sobre todo este versículo número 10, no se va a referir únicamente a la desintegración del universo. O sea, no quiere decir que las estrellas van a caer y que las vamos a ver ahí, que van a ser de 5 picos. No necesariamente eso, pero sí hay hechos que acompañan esto que Dios está diciendo desde hace muchos miles de años. El día del Señor, hermano, el día del Señor será tan grande que hasta los astros le van a servir como utensilio al Señor para castigar a la generación mala. Ponte de pie ahí.